Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orsini Press. Hola tú, salve Eris, estás escuchando Bizarro Discordia, podcast de los muchos adjetivos de Orsini Press. Yo soy su anfitrión de esta noche, Hugo Camacho, y usted no. Hoy voy a hablaros de una broma que cambió un mundo. El pasado día 37 de burocracia, es decir, el 13 de septiembre en el calendario juliano, se conmemoró una efeméride importante, y es que se celebraba el Día del Planeta Eris. Y como era una cuestión más o menos de actualidad, en su día decidí hacer manzanazo al respecto. Pero si estás escuchando esto a poco de publicarse el episodio, te darás cuenta de que hace ya 2 meses, casi 3. Pero bueno, aquí está. Os recuerdo que los manzanazos son el formato corto de Bizarro Discordia, así que no os voy a entretener mucho con el tema de hoy, aunque cuando termine con esta historia, al final del podcast os voy a hablar un poquito, quizás sea larga, ¿no? En la sección esa en la que os cuento un poco la vida, porque Bizarro Discordia cumple su primer aniversario. Fue el 23 de noviembre o 35 de secuelas del año pasado, ya aquel lejano 2023, que inicié esto, así que estamos de celebración. Para quienes acabéis de aterrizar, dejadme que os ponga un poco en antecedentes para que entendáis por qué es importante el Día del Planeta Eris. Quienes ya estéis a full con el lore de Bizarro Discordia, tenéis permiso para levantar las cejas al tiempo que fruncís el ceño y esbozáis media sonrisa sabionda mientras asentís de manera ostentosa para que quienes estén a vuestro lado sepan que sois verdaderos connoisseurs, como coño se diga, o os miren raro si escucháis esto con auriculares. Para los demás, os diré que Eris, para los griegos, y Discordia para los romanos, es la diosa del caos y la confusión, y tiene su propia religión inventada, llamada discordianismo o erisianismo. Según la mitología, y al contrario que ocurrió con el resto de dioses, no la invitaron a la boda de Peleo y Tetis, cosa que le causó un tremendo malestar. Los discordianos recordamos este evento como el desaire original. Como venganza, lanzó una manzana dorada, lo que llamamos la manzana de la discordia, en la que ponía Calisti, que en griego quiere decir para la más bella. Aquello hizo que 3 diosas se pelearan entre ellas, porque cada una de ellas consideraba que le tocaba a ella recibirla por ser la más bella, y no voy a entrar en más detalles, pero el pifostio que se montó acabó causando la guerra de Troya. Luego Eris, para quitarse el mal rollo que le había causado este desaire original, se comió un perrito caliente. Entre muchas otras sandeces y zarandajas, los discordianos consideramos que el 5 y el 23 son nuestros números sagrados. Este dato también es importante, no solo porque estamos siempre con la coña del 23 y con la ley de los 5, sino porque habrá serendipias al respecto en lo que voy a contar hoy. También es importante recordar el concepto de Jake para los erisianos. El Jake está relacionado con el programa de divulgación del discordianismo, lo que se da en llamar el correo anormal anerístico, y que no dejan de ser cosas raras que se envían de broma a los cerrados de mente. Básicamente, cuando alguna figura prominente, generalmente un político, hacía unas declaraciones poco iluminadas, los discordianos se coordinaban para hacerle llegar todos el mismo día un paquete con cosas absurdas. Un buen Jake se hace no solo con intención de reprender, sino también de educar y divertir, o en su defecto, sacar de quicio a quien lo recibe. Un buen momento para haber lanzado un Jake hubiese sido ahora cuando Mayor Oreja estaba haciendo la feria medieval esta en el Senado y diciendo las gilipolleces que decía. Hubiese sido un buen momento para mandarle cosas raras a su casa. Lo que pasa que en este país igual te acusan de terrorismo si le mandas un dinosaurio de peluche a Mayor Oreja. Pero bueno, eso es otra historia y ya me estoy alargando. Los discordianos incluso tenemos una festividad dedicada a este tipo de bromas por correo. Es el día del Jake,
y se celebra el 23 de Discordia, es decir, el 6 de abril en el calendario normie. Se celebra poniendo de acuerdo a un grupo de gente para que mande cartas, postales, faxes o emails a algún negocio o entidad gubernamental con mensajes que aborden preocupaciones inexistentes, problemas imaginarios o cosas que son directamente raras. Ejemplos de esto clásicos pueden ser anunciar que el mamut peludo de tu familia ha decidido presentarse a las elecciones a rey de España, o una argumentación sesuda que demuestre que el presidente es una piña. Los Jakes deberían ser divertidos y no deberían constituir una amenaza, y todos y cada uno de ellos forman parte de la Operación Jodementes. Todo esto puede parecer un divertimento de gente que no tiene nada mejor que hacer, y de hecho es así, pero ¿y si os digo que hubo un Jake que fue capaz de cambiar un mundo entero? El equipo del California Institute of Technology, o Caltech, capitaneado por Michael E. Brown e integrado también por Chad Trujillo y David Lincoln Reimbovich, descubrieron el planeta Eris el 8 de enero de 2005, a partir de unas imágenes tomadas el 21 de octubre de 2003. Este descubrimiento se hizo público el 29 de julio de 2005, al mismo tiempo que el de otros dos grandes objetos del cinturón de Kuiper, Haumea y Makemake. Se considera descubierto en enero de 2005 porque fue cuando, al comparar con otras imágenes de la misma zona, mostraron que aquello que habían observado avanzaba lentamente sobre el fondo de estrellas. Eso llevó a otras observaciones que permitieron determinar su órbita, la distancia a la que estaba y su tamaño, y cabe destacar que al principio se pensaba que era más grande que Plutón. Ahora se sabe que tiene un diámetro un poquito más pequeño que el de Plutón, pero su masa es un 27% mayor. Maravillas de la física. Y el 10 de septiembre de 2005, el mismo equipo de Michael Brown descubrió que Eris tenía una luna, Dysnomia, y que es la segunda luna más grande conocida de un planeta enano, después de Caronte, que es una de las lunas de Plutón. Todo esto que os cuento supuso un problema para la comunidad astronómica mundial, o universal, porque si Eris era más grande que Plutón, había que añadirlo a la lista de planetas o reconsiderar la clasificación de Plutón como tal, porque si se le abre la puerta a Eris, había que abrírsela también a Haumea, Makemake y a todos los que vengan detrás y que tengan características similares. Sería lo lógico. Nuestro sistema podría acabar teniendo hasta 53 planetas, como proponían algunos. Desde el punto de vista científico, en 2005, el estatus de Plutón y del recién descubierto Eris era fácil de discernir. Si se miraba de manera no emocional a los cientos de miles de objetos que orbitan el Sol, solo 8 de ellos se distinguirían del resto simplemente por su tamaño, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El resto, que son significativamente más pequeños, son cuerpos rocosos del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter, o cuerpos cubiertos de hielo del cinturón de Kuiper en las regiones de más allá de Neptuno. De los más de 1000 objetos conocidos de dicho cinturón, Eris y Plutón eran los más grandes. ¿Y por qué se produjo la discusión? Porque cuando se descubrió Plutón en 1930 se pensaba que era mucho más grande de lo que es en realidad, y no se conocía la existencia del cinturón de Kuiper. Y como no existía ninguna categoría en la que meter a ese objeto, Plutón se convirtió en ese planetilla raro que estaba en el extremo del sistema solar y entró a formar parte del mapa mental que todo el mundo tiene del universo. Es decir, que su clasificación como planeta era más cultural que científica. Pero volvamos al 8 de enero de 2005 y al descubrimiento de Eris. 75 años después de que Clyde Tombaugh descubriera Plutón, un grupo de astrónomos por fin habían descubierto un objeto que era más grande que el 9º planeta del sistema solar. Entonces, ¿cómo llamarlo? ¿Era un planeta o se trataba de un objeto del cinturón de Kuiper? ¿O era otra cosa? Durante más de un año recibió el anodino nombre de 2003 V sub 313, y aunque al principio se lo llamó de manera extraoficial Planeta X,
que es el término que durante muchos años se le ha dado a un hipotético 10º planeta del sistema solar, sobre el que hay unas conspiraciones que son maravillosas, a lo mejor algún día las tratamos. Pero como decía, aunque al principio se lo llamó de manera extraoficial Planeta X, luego se lo llamó Xena por la serie Xena, la princesa guerrera. Y a la luna se le puso el nombre de Gabriel, como la compañera de Xena en la serie. En este punto también tengo que decir que tanto en Xena como en Hércules aparece el personaje de Discordia. De acuerdo con las directrices de la Unión Astronómica Internacional, el nombre que recibe un objeto depende de cómo se lo clasifique. Los planetas reciben nombres de dioses romanos, como Urano o Neptuno, y los objetos del cinturón de Kuiper reciben nombres de dioses de la creación de otras mitologías. Makemake es el creador de la humanidad, según la mitología Rapa Nui, y Haumea es la diosa de la fertilidad y de los partos de la mitología hawaiana. Pero no hay convención para nombrar a los objetos del disco disperso, que es una región del sistema solar que se llega a solapar con el cinturón de Kuiper y que forman parte de la familia de los objetos transneptunianos, es decir, los que están más allá de la órbita de Neptuno. Por eso, 2003 V sub 313 estuvo un tiempo sin nombre a la espera de que se le concediera el estatus de planeta. La discusión sobre el tema no llegaría hasta la asamblea de 2006. Pero un momento. ¿Qué es un planeta? ¿O qué era un planeta antes de aquella asamblea? Y aquí voy a parafrasear el paper de los planetesimales a las enanas marrones. ¿Qué es un planeta? Que Brown y su compañero Gibor Basri escribieron en 2006 antes de la asamblea. Cito: durante los 15 años previos se había producido toda una revolución en la manera que tenemos de entender tanto el sistema solar como otros sistemas planetarios. Se descubrieron los primeros objetos del cinturón de Kuiper, las primeras enanas marrones, que son como estrellas pequeñas que no tienen una reacción nuclear continuada en su núcleo, y los primeros planetas extrasolares. Todos estos descubrimientos aportaron nuevas perspectivas que produjeron una serie de debates que llevaron a darse cuenta de que los propios científicos no tenían una definición de planeta consensuada, y que tanto ellos como el público general se confundían ya que se usaba el término en contextos diferentes. Desde la prehistoria la gente miraba el cielo y señalaba los planetas. Era fácil, eran las estrellas que se movían. Al principio, los griegos también consideraban planetas al Sol y a la Luna. Incluso cuando Galileo descubrió que los planetas eran otros mundos, no había una controversia sobre la definición de planeta. Cuando Herschel descubrió Urano, no tuvo problemas para declarar su condición de planeta una vez se estableció su órbita. Los problemas empezaron cuando, a principios del siglo XIX, se descubrió Ceres. Aunque durante años se lo consideró un planeta, pasaron a llamarlo asteroide por su tamaño y porque estaba rodeado de objetos similares con órbitas parecidas. A Neptuno no lo pusieron en duda, pero Plutón también generó dudas porque primero se pensaba que tenía el tamaño de Marte, y luego fue menguando hasta situarse en un tamaño entre Mercurio y Ceres. Pero a la gente le dio un poco igual. Sin embargo, cuando en la década de los 90 se empezaron a descubrir los objetos del cinturón de Kuiper y un montón de plutinos con una órbita y tamaño parecidos a los de Plutón, los argumentos que decían que Ceres no era un planeta le explotaron en la cara al pobre Plutón. Y aquí fin de la cita. No voy a seguir con este artículo porque son 23 páginas, pero sí a las conclusiones. Brown termina proponiendo que, vuelvo a citar, A. Un planeta es un objeto tan masivo que expulsa a los planetesimales de su órbita y que es en parte el del grupo distintivo de cuerpos que se ha demostrado empíricamente que acompañan a estrellas y que tienen masas menores que 5 veces la masa de Júpiter. Y B. En el sistema solar, un planeta es cualquiera de los 9 planetas históricos, además de cualquier objeto que se descubra y que sea más grande que el menor de ellos. Como vemos, está a favor de que Plutón sea un planeta, aunque sea por razones emocionales o culturales. Basri dice lo siguiente, y vuelvo a citar.
Parece que al final las fronteras bien definidas, la verificabilidad empírica o la consistencia lógica como requerimientos para una definición no pueden necesariamente sobreponerse a los presentimientos, producto de la cultura y la tradición, que dicen que ciertos objetos no se pueden calificar como planetas, pero otros sí. Las bases de dichos presentimientos no son siempre las mismas y dependen del peso que se da a los diferentes escenarios en los que se producen los debates. Esta es la naturaleza fundamentalmente humana del problema. Parece que hay soluciones aceptables, pero es difícil ponerse de acuerdo en una de ellas. Aquí pido disculpas de antemano a los astrónomos que puedan estar escuchando esto por si hay alguna incoherencia en lo que he dicho o he citado. En las citas no habrá incoherencias, igual en mi selección. Pero bueno, yo les ruego que sean indulgentes conmigo porque no solo estoy grabando esto con Mercurio retrógrado, sino que además Plutón acaba de entrar en Acuario. Pero básicamente lo que quiero decir es que los ánimos llegaron muy caldeados a la asamblea en la que se debía tomar una decisión. Sabíamos que los planetas del sistema solar que ya consideramos planetas lo eran, pero por una cuestión de tradición, porque la definición científica de planeta no estaba clara. Y el problema de todo esto surgió al creer que Eris era más grande que Plutón, que ya estaba en el punto de mira de quienes querían relegar al pobre al estatus de asteroide de mierda. En paralelo a todo esto, se estaba fraguando un Jake descomunal. El 11 de agosto de 2005, apenas un par de semanas después de la divulgación del descubrimiento de 2003 V sub 313, el profesor Mu Chao del extinto blog 23 Apples of Eris, las 23 manzanas de Eris, que estaba en el dominio 23ae.com, escribió lo siguiente: el nuevo planeta. Deberíamos iniciar una campaña a modo de Jake para conseguir que al nuevo planeta se lo llame Eris, o mejor dicho, Discordia, para mantener el esquema de los nombres romanos. Está claro que a este planeta no lo invitaron a la fiesta y se ha estado escondiendo hasta bien entrada nuestra era espacial esperando a que llegara el momento de hacer travesuras. Además, no hay panecillos de perrito caliente tan lejos del Sol. Creo que la elección es obvia. Tan solo esperemos que no decida lanzarnos ningún asteroide dorado. Y, ni cortos ni perezosos, los discordianos se pusieron manos a la obra para difundir la campaña en internet y presionar a los miembros de la UAI para que le pusieran al planeta el nombre de la diosa. Y en medio de este clima de gente que opina que un planeta es una cosa, que gente que opina que un planeta es otra cosa, los discordianos metiendo baza, llegamos a la asamblea en la que se debía decidir todo. En agosto de 2006, durante la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Praga, saltaron chispas. Los astrónomos llegaron calentitos porque el descubrimiento de ese nuevo planeta obligaba a replantearse la propia definición de planeta, como ya he dicho, y según el propio Michael Brown, cito: las semanas previas a la histórica votación de la Unión Astronómica Internacional del 24 de agosto fueron caóticas y le parecieron un circo tanto a los astrónomos como a quienes siguen lo que estos hacen. Es decir, que la aparición de 2003 V sub 313 fue como si alguien hubiese lanzado una manzana dorada en la propia asamblea, porque su categorización provocó debates encendidos, hostilidades, luchas intestinas e incluso una insurgencia que se oponía a las propuestas de la UAI. Vamos, que se armó un pifostio bastante interesante. Yo a los astrónomos me los imagino como gente tranquilica, mirando al cielo, haciendo sus calculicos matemáticos, y de repente sacan las bestias que llevan dentro porque no se ponen de acuerdo en estas decisiones que tienen que tomar, ¿no? Para mí la imagen es muy divertida. Pero bueno, sigamos. Finalmente, el 24 de agosto se votó por una definición de planeta que relegaba a Plutón al estatus de planeta enano, ya que era más pequeño que 2003 V sub 313 y el sistema solar se quedaba, por tanto, con tan solo 8 planetas.
y qué lástima que ninguno de ellos haya vida inteligente. En esa asamblea se decidió también el nombre definitivo de Eris. En declaraciones de Brown, cito: "El nombre le va como anillo al dedo. Eris es la diosa griega del conflicto y la discordia. La historia dice que Eris provocó guerras y disputas. Debido a la confusión que la clasificación de Eris ha generado en la comunidad astronómica, está claro que su nombre lleva una carga más profunda y política". Y sigue: "Nos da lástima desprendernos de Xena, por lo que el equipo ha decidido mantenerla de manera sutil a través del nombre de la luna de Eris". Fin de la cita. Y es que recordemos que el nombre no oficial de la luna era Gabriel, como la compañera de Xena, pero su nuevo nombre pasó a ser Dysnomia, como una de las hijas de Eris, y que significa sin ley. La actriz que interpretaba a Xena en la serie se llama Lucy Lawless, apellido que en inglés quiere decir sin ley. Al principio Mike Brown dijo que se podría haber sentido influenciado por la campaña de los discordianos, sin embargo, a su libro sobre el descubrimiento le puso el título de "Cómo maté a Plutón y por qué se lo tenía merecido", How I Killed Pluto and Why It Had It Coming, que es una referencia bastante evidente al título completo del texto sagrado de los discordianos, Principia Discordia o Cómo encontré a la diosa y qué le hice cuando la encontré. Más tarde, en 2020, Brown ya admitió que conocía la campaña antes de hacer la propuesta formal de nombre. Como la Unión Astronómica Internacional aceptó de manera oficial el nombre de Eris el 13 de septiembre de 2006, es decir, el 37 de burocracia de 3172 año de Nuestra Señora de la Discordia, desde entonces se celebra el Día del Planeta Eris en dicha fecha. Y así, amiguis, es como un Jake que forma parte de la Operación Jodementes acabó cambiando un mundo entero, y Plutón, pobrecito mío, perdió su estatus de planeta y además en una asamblea marcada por la discordia. Bueno, y antes de seguir, no vaya a ser que parezca yo un divulgador del ocultismo o un influencer witchy cualquiera, así que voy a citar las fuentes, que es algo que hay que hacer. Discordia Wiki, Hércules and Xena Wiki, imdb.com, The David Title All Hail Eris and Dysnomia, algo así como Salve Eris y Dysnomia, en skyandtelescope.com. De Mike Brown, los artículos The 8 Planets, los 8 planetas, y War of the Worlds, la guerra de los mundos, en la web de Caltech, dejaré el enlace en la descripción, y el paper del propio Mike Brown y Gibor Basri, Planetesimals to Brown Dwarfs, What is a Planet? De los planetesimales a las enanas marrones, ¿qué es un planeta? Y Wikipedia. Y bueno, como decía al principio del programa, pues se cumple ya un año de este humilde podcast, de un añito ya de Bizarro Discordia, que lejos queda aquel 23 del 11 del 23 en el que publiqué el primer episodio. En este año he publicado 14 episodios, estás escuchando el número 15. Se hizo lo que se pudo, a mí me hubiese gustado ser más constante, pero a veces la vida tiene otros planes. Así que bueno, seguiré como buenamente pueda. Ya si recordáis el primer capítulo dije que el programa iba a tener un formato. Luego al tercer capítulo cambió y luego volvió a cambiar al cuarto o al quinto y ha ido cambiando y de hecho ahora estoy haciendo un manzanazo que me he propuesto que fuese un manzanazo, pero parece que va a ser más largo. Así que
es el programa sin formato. Decretado. ¡Salve, Eris! Y bueno, pues en este tiempo empezamos hablando de Bizarro, hemos seguido hablando de discordianismo, del enigma del número 23, que es uno de los programas así más escuchados. El primero de los programas sobre discordianismo también es de los más escuchados. Y luego los que menos os han gustado han sido los programas del calendario discordiano. Quería haber hecho 5 en total, como cada una de las 5 estaciones del calendario discordiano, pero las estadísticas son elocuentes. El primero tuvo pocas escuchas y el segundo tuvo la mitad de esas pocas escuchas, y de hecho provocaron una especie de bachecillo, tanto estos como el audio de mi ponencia. Entonces, pues no os preocupéis, que no va a haber más podcasts del calendario discordiano. Si la gente del Patreon de Orcini Press me lo pide, yo os lo hago para ustedes. Pero eso me lo tenéis que pedir 5 personas. Si me lo pedís 5 personas, yo os hago los capítulos. Si no, pues tampoco pasa nada. Oye, esto se va haciendo el camino mientras se anda, que decía Machado de Unamuno. ¿Qué más respecto a este primer aniversario? Bueno, deciros que mirando las estadísticas de Spreaker, de repente he visto que por semana había más de 100 escuchas que venían de México. No sé en qué plataforma, la verdad, porque Spreaker no te dice, si no pagas no te dice de dónde vienen las escuchas. Pero bueno, yo lo único que quería decir es un saludo, México. Un saludo también a los brasileños discordianos que escuchan este podcast en español y aún así les gusta escucharlos. Molto obrigado, espero haberlo dicho bien. Es que me hace mucha ilusión, es como muy curioso, ¿no? Que gente de Brasil o de México esté escuchando esto. Y luego también me sorprendió que hace un par de semanas salieron los premios Evox. Yo metí el podcast para que la gente votara si quería como mejor podcast de humor, pero no hice ningún tipo de campaña. Aún así, hubo 29 personas que me votaron y Bizarro Discordia quedó en el puesto número 54 como el mejor podcast de humor. Con la cantidad de podcasts que hay en Evox, es un hito. Así que muchas gracias también por votar a este humilde podcast. Esto la verdad es que me da ganas de continuar. Ha habido una especie de bachecito durante un tiempo porque no he estado bien de salud y se me ha hecho muy difícil grabar este episodio, pero bueno, aquí está. Y que la gente haya votado, que queda en el puesto 54, que no es nada. Pero oye, a mí pues me ha hecho ilusión que esas personas hayan acordado de Bizarro Discordia para emitir sus votos. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y ya mi intención es volver a sacar programas. Se están preparando cosillas. No sé si es todavía momento de hacer otro especial sobre las monjas de Belorado, porque ha seguido habiendo movimiento, con gallinas incluidas, parece ser. Pero bueno, a Sergi Álvarez lo voy a liar para hacer otro especial sobre las monjas más adelante. Y dentro de poco, programa nuevo. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por escuchar también esta chapa, que ha sido un poquito más larga de lo habitual. Y además en un manzanazo. Pero bueno, ya me habéis demostrado que me queréis mucho. Así que muchas gracias. Y antes de irme voy a decir las redes sociales. Ya ha desaparecido hasta Orcini Press de Twitter. Twitter se puede ir a la mierda. Hay un Blue Sky tanto del podcast como de Orcini Press, de la editorial. Recordad, bueno, en la descripción vais a tener el enlace. Si no, buscad en las redes sociales Orcini Press o Bizarro Discordia. Donde soy más activo es en Instagram, de las redes abiertas y de las cerradicas en WhatsApp y en Telegram. Ahí es donde voy subiendo la información del calendario discordiano y members discordianos. Algunas cartas del tarot de vez en cuando, que ya Felipe Bochatay me reclama más cartas del tarot. No las estoy haciendo yo, son movidas que me encuentro por la red y las comparto. Pero bueno, yo cualquier carta chunga que me encuentre, yo te la comparto para que la disfrutes.
Y lo dicho, que ahí por ahí me podéis encontrar. Si me queréis echar dinero, comprarle algún librito a la editorial, a Orsini Press, pedid los libros en las librerías, que si no llegan por cosas. Si no, también los tenéis en la web de Orsini Press. Mirad la descripción del podcast donde estarán todos los enlaces. Muchas gracias por llegar hasta aquí. O salve Discordia. Los planetas reciben nombres de dioses rumanos. Romanos, no rumanos. Durante más de un año recibió el anodino... Esto está mal, joder. Toma, eructo para las tomas falsas. Agüita.